sobre todo, en particular en relación con el peronismo, que lo que realmente ocurrió es casi que está enterrado bajo capas geológicas de distintos relatos, que es el mismo relato peronista, pero también después el relato de todos aquellos que, oponiéndose al peronismo, querían ganar sus votos. Y en ese sentido, un relato que fue también sedimentado por generaciones y generaciones de opositores al peronismo que buscaban ganarlo. Y tanto sea de la izquierda con el entrismo, hasta, no sé, el radicalismo, el alfonsinismo. Si uno ve una película emblemática, venían hablando de cine, una película emblemática como La República Perdida, que se da en secundario, se toma como modelo de película para enseñar en cívica contra los golpes de Estado, una película bien alfonsinista. ¿Qué hace? Es el único golpe de Estado, el de 1943, que reivindica y que plantea, este golpe del 43 es un golpe realizado por jóvenes militares alejados de las esferas del poder, que se levantan en contra del fraude, con lo cual pareciera ser casi un golpe democrático. Y cuando uno ve los documentos de ese grupo de militares del GO, donde está Perón, uno encuentra todo lo contrario, porque sus objetivos en sus documentos internos, documentos de gran secretos, son quedarse en el poder hasta reconfigurar la sociedad desde su base moral. Documentos que en frases de militares posteriores uno podría traducirlo en las urnas están bien guardadas. Claro, eso es lo primero que uno ve, ¿no? Que lo que dicen en realidad es lo que dijeron después en todos los golpes los militares, es decir, hay una clase política corrupta, es un desastre, nosotros venimos a ordenar todo eso, con un agravante me parece en este momento, ¿no? Que es el que ponen como objetivo el combate al comunismo. Es decir, evidentemente en ese momento el ascenso de las masas de izquierda populares se veía llegar y ellos dicen, no, bueno, hasta acá llegaron, esto no va más, porque dicen la clase política lo único que está haciendo es permitiendo que esta gente, que los comunistas terminen accediendo al poder, ¿no? Exacto. Ahí un elemento importante igual es que ellos ven al crecimiento del comunismo como la manifestación más extrema de una degeneración social general de la nación. Y en ese sentido van a remoralizar todo. De ahí el tema de la Iglesia Católica, de la enseñanza religiosa, una enseñanza religiosa que no es 2 horitas de catecismo y nada más, sino que apenas instauran la enseñanza religiosa, van por más diciendo no sirve de nada 2 horas de religión, si después tenemos profesores ateos, socialistas, liberales, vamos a barrar con todos ellos. Entonces buscan una reconfiguración general de la vida política de Argentina a la derecha, en un sentido filofascista, y en ese sentido su blanco principal es el comunismo. Y como ellos mismos dicen en sus documentos, en ese combate contra el comunismo no nos vamos a detener en nada, en la prurito pseudo democrático de los derechos o libertades. No, esas son excusas para no cumplir nuestra misión, que nuestra misión es eliminar el comunismo. Sí, bueno, el tema de los derechos humanos es un tema que no está presente, ¿no? Está vos ahí en la parte que habla de derechos humanos, habla de lo que vos has rescatado en los documentos, que dice, bueno, la idea era no te metas. Se lo llevaron porque era comunista, quédate tranquilo, es decir, no llevan a cualquiera, es decir, llevaron a ese porque era comunista. Pero hay un tema, vos le das una continuidad, vos lo que encontrás es una continuidad histórica entre el golpe del 43 y lo que pasa hasta el 55. Sí, por supuesto, porque lo que puede cambiar, al menos en el proyecto de Perón, son los mecanismos o los procesos para llegar al mismo objetivo. En un primer momento Perón es del grupo más duro de los militares del 43, defendiendo un gobierno militar de largo aliento, que no va a volver a llamar a elecciones pronto, y que va a hacer todas estas medidas de depuración. Ahora, cuando en su lucha interna él
corre el riesgo de ser desplazado, permanentemente va apostando a ganarse a las masas obreras y tenerlas como plafón para el proyecto político. En ese sentido, tras el 17 de octubre, Perón saca, si se quiere, un plan B de cuál es su vía de acceso al poder. Pero el objetivo siempre sigue siendo disciplinar a las masas, conducirlas, controlarlas y ordenar la nación, depurándola de todo rasgo de izquierdismo. ¿Sí? En ese sentido, una de las cosas importantes es entender que no es posible separar del peronismo el lado bueno del lado malo. ¿Sí? Hay mucha gente que hace sus críticas al peronismo, la censura, cierto grado de represión, pero cree que es posible separar eso, como si eso fuera un cárcel que se puede estipar, y quedarse con los elementos de la economía, los derechos laborales. Y lo que uno encuentra es que no, porque ambos están interrelacionados, se van desarrollando en forma conjunta y no se puede separar uno de otro, porque de hecho actúan conjuntamente en forma cotidiana. Por ejemplo, desde que empiezan este trabajo de extirpación del comunismo, ¿qué hacen? Por ejemplo, Chaco, que era una provincia con mucha implantación de comunismo, sí, con mucho control de sindicatos. Inclusive se hablaba de brotes de guerrilla, que vos decís que no hay documentación sobre eso. Un viejo dirigente del PC plantea que el objetivo del PC era implementar una guerrilla allí. Sí, eso. Yo no llego a encontrar, tengo todos los materiales de todas las requisas policiales que se hacen en la zona, y son muchas, y encuentran muchos materiales, no materiales que permitan hablar en ese momento de una construcción militar. Puede ser que ya puede ser que en ese momento ya hubieran tratado de reencauzarlo y que no fuera el caso, pero lo cierto es que el PC era muy fuerte en Chaco, y que para quitarlo de ahí no se detiene en nada. Entran ahí, detienen gente, torturan, en esos procesos matan a 5 militantes comunistas. Y ahí estaba, el capitán era Perón. El que dirige, Perón es ministro de guerra, así que dirige toda la relación. Y al tipo que está en el terreno, que es un gendarme, Solveira Cáceres, Perón lo manda a llamar, lo saluda, lo felicita por su trabajo y lo promueve. Le da, cuando él es presidente, le da una oficina al lado de él. Y ese tipo maneja uno de los servicios de inteligencia de Perón, que es la División de Informaciones Políticas. Perón tiene un armado de servicios de inteligencia que es gigantesco. Crea la CIDE, trabaja... Bueno, la sección especial... La sección especial depende en términos políticos de este hombre, Guillermo Solveira Cáceres. Una cosa que vos lo explicás en el libro, pero que quiero que se lo expliques a los oyentes. Estamos hablando del libro Perón Leaks. ¿Por qué todos estos documentos que los tenía, por ejemplo, la dictadura del 55, digamos, la libertadora, por qué siempre se hizo hincapié en otras cosas de Perón y no se tomaron los documentos estos del Ministerio del Interior, en donde se constata las torturas, las persecuciones, inclusive la desaparición de Galinela, etcétera, etcétera? Ahí hay dos cosas. Hay por lo menos dos tipos de archivos. A mí los documentos estos secretos yo los encuentro por dos lados que llegan. Uno, los documentos del Ministerio del Interior, que se conservaron por vía normal estatal y se desclasifican hace poco, y ahí está lo de Galinela, etcétera. En general los gobiernos no revisan mucho esa parte que tiene siempre los partes policiales, informativos. ¿Cuándo se desclasificaron estos? Después del 2000. Después del 2000, sí. Y por otro lado están estos otros documentos, que decías que los tuvo la dictadura, que surge así. Es el golpe militar en el 55, una comisión especial de investigación incauta documentos de Ministerio de Educación, Relaciones Exteriores, etcétera, pero también, en forma inconstitucional, incauta material de personas individuales, funcionarios del régimen, otra gente. Con ese material, ¿qué hace? Lo que se conoció como el libro negro de la segunda tiranía. ¿Qué querían? Desprestigiar al gobierno. Pero ¿qué le
¿qué le van a criticar? Con lo que Macri le critica a Cristina. La corrupción, ese tipo de cosas. Bueno, eran tiempos más conservadores, la amante de fulanito, de menganito, claro, en esa época, claro. Esas cosas. Si alguien era gay, que sacan ese tipo de cosas. Sí, el tema de la web, ¿no? Que claro. Salía con chicas, que de esas cosas. ¿No? Sí, eso es más problemático. Efectivamente, Perón tuvo relaciones con una menor de edad. Claro, que después se confirma. Y parece que la acusación, que hacer esta acusación sería reaccionario gorila. Claro. Lo real es era un delito, y es una situación mal manejada desde la cuestión de género, tanto por el peronismo como por la oposición. La oposición se enfrenta a una víctima, porque una menor en esta situación es una víctima, y la trata como si fuera un victimario, claro. La llena de acusaciones. Pero lo mismo el peronismo. La presidenta del Partido Peronista Femenino, Delia Parodi, ante el caso de Nelly Rivas, ¿qué responde ella? En todos lados hay una manzana prohibida, claro. Hay una manzana podrida, claro. O sea, el problema es la menor de 14 años, sí. Y no sí, igual era otro momento cultural también, ¿no? Digamos, para habría menos culturalmente, pero de todas formas la ley, la ley estaba, era la misma, sí, la ley era la misma, y si la ley estaba es que ya ciertos valores de género, claro, habían avanzado. No, la ley era la misma, pero culturalmente era otra cosa. Nosotros digo, bueno, no estás de acuerdo, pero no estoy de acuerdo, porque existía el feminismo, un feminismo que en realidad el peronismo todo lo que toca ensucia. Y pasó con los derechos de la mujer, y aparentando un avance en cuestiones de derechos e igualdad de las mujeres, que implica un avance el voto femenino, en un montón de otros aspectos, también en esta cuestión de género, el peronismo representó un retroceso, porque llevó al terreno político-cultural un montón de valores más bien machistas y patriarcales, e hizo retroceder el avance del feminismo hasta ese momento, incluso estableciendo la idea de la mujer en el hogar como el valor por excelencia. Lo que pasa es que hizo educación religiosa, es decir, hizo retroceder unas cuantas cosas, el hombre de casa al trabajo y del trabajo a